Buenos días, hoy vamos a hablar de un tema muy frecuente todavía, a pesar de las intervenciones múltiples que diferentes países han tenido, pero como vamos a ver, pues sigue siendo frecuente en nuestra valoración por parte de neurocirugía y también por los médicos de atención primaria, y es los defectos en el limbo. Vamos a empezar con este caso que nos llegó al hospital. Es un paciente de 18 días de nacido. Este es el paciente, pues nos llegó así cubiertito. Es un paciente de un resguardo indígena que el médico rural lo encontró a los 18 días de vida en estas condiciones, eh, con este defecto en la parte lumbar, muy importante. Entonces, este es un caso porque en los últimos años hemos dedicado varios de nuestros esfuerzos a mejorar o a entender cuáles serían, pues, por supuesto, las mejores intervenciones a nivel prenatal y obviamente preconcepcional, especialmente el diagnóstico temprano, antes de la semana 26, llevados a correcciones eh, previas al nacimiento, ¿verdad? Sin embargo, este es un caso en el cual ninguna de esas intervenciones pudo ser posible y el paciente puede nacer, estar próximo al nacimiento o ya lo podemos encontrar en estas condiciones. Entonces, las preguntas que tenemos que hacer es qué expectativas tiene este paciente, qué le vamos a hacer y qué debemos esperar para el seguimiento de este paciente, igualmente la expectativa de vida que pueda tener. Bueno, entonces cuando nos llegó al hospital, este paciente, pues no sabíamos el Apgar con el que nació, era un paciente que estaba tolerando la dieta de la madre, movilizaba los miembros inferiores y tenía una flexión eh, de ambas caderas sin movimientos distales, ¿no? Tenía una secreción purulenta a través de este defecto. Aquí lo que vemos es la plácula es expuesta, es esto que vemos en la parte más central del defecto, y una capa delgada de piel anormal, ¿sí? Que está cubriendo pues el saco neural y las raíces y obviamente el líquido cefalorraquídeo, que es lo que se encuentra dentro de este defecto. Entonces, esta es la resonancia de este chiquito. Aquí claramente lo que vemos es precisamente el defecto saliendo a través pues, de los últimos segmentos lumbares y ausencia completa de todos los segmentos posteriores de la columna sacra. ¿Sí? Igualmente acá lo que vemos es la plácula en la parte más externa y las raíces lumbosacras pues, adheridas obviamente a este. Este es el cráneo. Entonces vemos acá los efectos particulares y frecuentes descritos en los pacientes con mielomeningocele, entre ellos la disgenesia o la ausencia parcial del cuerpo calloso. Puede también haber una prominencia de la masa intermedia, como la vemos acá. Esta es típico o característico de la formación de la lámina cuadrigémina y un descenso de las amígdalas importante, que en el caso de mielomeningocele puede ser tan llamativo o tan dramático, y algunos reportes lo han encontrado incluso a nivel torácico. ¿Sí? La ventriculomegalia, que es frecuente, y ya vamos a ver qué vamos a hacer con todo esto. ¿Listo? Entonces, los defectos del tubo neural son anomalías relativamente comunes. En Estados Unidos actualmente todavía se reportan entre 1.500 y 2.000 niños al año, y consiste pues básicamente que una parte del tubo neural no se cierra durante la quinta o sexta semana de la gestación. El defecto resultante puede afectar las vértebras, como ya vimos, no se forman, la médula, el cráneo y o el cerebro. El diagnóstico prenatal y el ácido fólico suplementado de manera universal ha sido uno de los principales factores en la disminución de la presentación actual de esta patología. Sin embargo, pues todavía falta. La mayor esperanza de vida que han logrado actualmente estos pacientes, pues ha hecho que esta sea una enfermedad que genere discapacidad crónica y que nosotros tengamos una responsabilidad muy grande, porque estos pacientes van a necesitar que sepamos cuál es su evolución, sepamos qué vamos a esperar y qué les vamos a ofrecer. En los años 50, solamente el 10% de los pacientes sobrevivía
y actualmente estamos, según el tipo de afectación, podemos encontrar sobrevidas superiores al 60%. Estas son las definiciones básicas de mielomeningocele y meningocele. En el mielomeningocele hablamos de un defecto vertebral posterior y la exclusión a través de esta, de los elementos del cordón espinal dentro de un saco de meninges. La localización puede ocurrir a través de cualquier segmento de la columna. A nivel cervical es el menos frecuente, torácico, lumbar y de la espina sacra. Esto lo que va a llevar, obviamente todo ese tejido extruido es anormal completamente y eso hace que el paciente tenga insensibilidad y paraplegia o pérdida de la función por debajo de ese nivel. Igualmente, no solamente sensitiva y motora, sino también de la función vesical e intestinal. Otros efectos que se incluyen van a ser la malformación de Chiari, en este caso, la hidrocefalia, las alteraciones del tallo, las alteraciones del cuerpo calloso, como ya la vimos también, trastornos en el aprendizaje y otras alteraciones de las extremidades. Los defectos del tubo neural abiertos son los más comunes de todos los defectos, el 80% de ellos, y dentro de los que podemos encontrar tenemos el mielomeningocele, el meningocele, el encefalocele y la encefalia. El mielomeningocele es el más frecuente, alrededor del 90% de los defectos del tubo neural corresponden a este defecto, y corresponde a una alteración o a un defecto en el cierre del neuroporo distal o de las partes más distales del tubo neural. La prevalencia es altamente variable. Traje este cuadro que nos resume las diferentes prevalencias en países tan distintos como Estados Unidos, África, Asia o incluso el Mediterráneo. Como vemos, esas prevalencias pueden variar desde 21 por cada 100.000 nacidos vivos, 10.000 nacidos vivos, hasta países como Estados Unidos con prevalencias de 5.5 por cada 10.000 nacidos vivos. Esta prevalencia se ha asociado a una amplia variación básicamente a estos tres factores. El primero, la nutrición y la suplementación pues universal a través de los cereales y otros alimentos con ácido fólico y vitamina B12, el compromiso genético y uno muy importante es el acceso libre a la interrupción voluntaria del embarazo. De las gestantes con encefalia, 83% van a interrupción voluntaria en los países donde es permitido, y de las mujeres gestantes con espina bífida lo hacen el 63%, y eso pues obviamente también influye en la presentación en la presencia de esta alteración en las poblaciones. Las teorías en cuanto a su origen son múltiples. Empezamos desde los años 70 con una teoría de la sobredistensión, en los años 80 von Recklinghausen con la teoría de la no clausura, y en los 90 con la teoría de las raíces profundas. Sin embargo, estas teorías tenían una dificultad, y es que no explicaban los defectos múltiples y sobre todo los defectos de línea media, sino solamente explicaban los defectos únicos. En el año 93, Van Halen describió un posible cierre multisitio en donde existían 7 puntos por donde a través de los cuales de manera sincrónica el tubo neural se cerraba, iniciando en el espacio medio cervical, y por lo tanto es el sitio donde menos frecuentemente vamos a encontrar estas anomalías, ido por la parte caudal hacia el día 24 y la parte más craneal hacia el día 26. El orden de presentación, entonces, o el orden en el cual este cierre multisitio ocurre, es este que vemos acá. Primero en la parte 4 se hace la parte cervical, seguido por la región 2 y 3, o sea, en la parte craneal, y finalmente en la última región que se cierra va a ser la 1 y la 5. Y hay que tener en cuenta que elementos por debajo de S2 van a depender de la neurona secundaria y no de la primaria, como lo describe este autor. Sin embargo, esa teoría también fue reevaluada porque igualmente no permitía la explicación completa
del cierre multisítio, por ejemplo, este caso en donde hay varios defectos en el mismo paciente. Entonces, en el año 2013, Malik descubrió un independiente y estaba vinculado precisamente a estos dos genes, al SHH y a su antagonista WNT. El uno inhibe la formación, ¿sí? Y el otro reprime ese gen. Esto ha permitido explicar el cierre sitio y varios sitios de origen descritos como vemos en esta tabla, y dependiendo del sitio del defecto, bien sea cervical, lumbar o torácico, defectos inclusive craneales y en línea media, en las líneas más mediales de la columna, o solamente defectos pues como el más frecuentemente que encontramos, que es el lumbar. Hay que tener en cuenta también que otro de los genes escritos en esa anomalía es el gen OX o HOX, que tiene que ver con la formación del hueso endocondral, que es derivado de la cresta neural, que va a ser el encargado de formar la fosa posterior. Estos pacientes van a tener una alteración en este gen y por lo tanto eso nos va a explicar la hipoplasia de base occipital, el hueso occipital y supraoccipital, lo que nos va a explicar la malformación de Chiari tipo 2 y consecuentemente también la hidrocefalia, ¿no? Entonces, este hueso, pues el hueso endocondral solamente se encuentra en esas estructuras, sino en el resto de la bóveda craneal, que es hueso membranoso, no dependiente de OPS. La teoría unificada de McLeod y Neper, entonces, nos va a hablar de cómo se produce la hidrocefalia y la malformación de Chiari, que es básicamente a través de lo que les comenté, una malformación en la fosa posterior, que lleva a un crecimiento, pues el crecimiento acelerado de las estructuras de la fosa posterior, pues van a hacer que ese cerebelo y las estructuras del tallo se desplacen en dirección craneocaudal, y pues la impactación mismo de esas estructuras en el foramen magno y a través de la destrucción de los forámenes del Lusca y Magendie, pues van a favorecer la presencia de hidrocefalia. Las manifestaciones, esta imagen me parece muy importante porque las manifestaciones de esta enfermedad son sistémicas, no solamente vamos a encontrar este defecto, ¿sí? Sino que este paciente va a tener múltiples consecuencias o múltiples alteraciones, entre ellas, además de la hidrocefalia y las malformaciones, pues en la bóveda craneana tenemos que tener en cuenta que este paciente va a tener déficit, van a tener compromiso cognitivo en un porcentaje alto, alteraciones además en los órganos de los sentidos, alteraciones pulmonares, gastrointestinales, por supuesto, dependiendo del nivel de la lesión, y en el resto de su componente sistémico. Obviamente, a nivel urológico, la infertilidad va a ser importante en los hombres, especialmente las alteraciones en el crecimiento. Los pacientes generalmente van a tener baja estatura, y una parte muy importante que no debemos olvidar es el componente social y psicológico. En estas imágenes traigo a calculación nuevamente los hallazgos más importantes o más frecuentemente encontrados en los pacientes. Esta es una imagen que nos muestra un tumor insertado anormalmente bajo, muy cerca al inicio del foramen magno, y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de pronto algún paciente que necesite una descompresión de fosa posterior. Probablemente nos vamos a encontrar con esa estructura muy cercana al foramen magno, ¿sí? Igualmente la poligiria, que está asociada a la ausencia de ese estímulo positivo, que es la presencia del líquido cefalorraquídeo normal dentro de las estructuras cerebrales. Y otro hallazgo importante son las heterotopias ependimarias, como los vemos acá señalados en estas flechas. El papel del ácido fólico, quizás cuando estudiamos este tema, es uno de los más importantes. Esta es la vía, pues, en las cuales está involucrado, tiene que ver con la formación del ADN y el ARN, ¿sí? Y a través de también está, pues, implicado en la vía de la metilación, en la vía de la metilación y del funcionamiento de la vitamina B12. Tenemos que tener en cuenta que no es el nivel de ácido fólico de vitamina B12 en la sangre de las gestantes lo que nos va a dictar el resultado de la gestación, ¿no?
Este es uno de los estudios que muestro acá. Este es uno de los viejos, del 94, demostró que las gestantes que estaban afectadas que eran afectadas pues con fetos con esa malformación, tenían niveles similares en sangre y en glóbulos rojos inclusive de ácido fólico y vitamina B12 muy similares o parecidos dentro de lo normal a lo de las gestantes no afectadas con esta malformación. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que la suplementación de ácido fólico lo que nos va a permitir es superar una disfunción metabólica y bioquímica a través de la superación del bloqueo metabólico, visión no competitiva por el exceso de estos componentes en la sangre, ¿sí? Eso es importante para pues, descartar que si tenemos que estar con niveles normales de ácido fólico y vitamina B12, eso no va a ser suficiente. Esta es una imagen que muestra los países que tienen uso obligatorio de ácido fólico, especialmente suplementados en los cereales, y su impacto en la prevalencia de efectos del tubo neural antes y después de esta fortificación. Entonces vemos cómo ha habido un porcentaje de reducción importante en la presencia de estos efectos que puede ir tan bajito como del 13% para este caso, por ejemplo, o tan alto inclusive como del 78% para otros autores como este que vemos acá. Esta imagen la traigo porque tenemos diversos países, entre ellos Chile, ¿sí? Con su suplementación que logró reducción de este cuadro hasta en el 49%. También tenemos países como Sudáfrica y otros pues diferentes. Entonces, el manejo de esta malformación pues, va a ser la corrección quirúrgica y la recomendación no ha cambiado, sigue siendo la misma. Idealmente se debe llevar lo más pronto posible, las primeras 48 a 72 horas del nacimiento. A nuestro chiquito lo llevamos a corrección pues tan pronto se resolvió su proceso infeccioso, ¿sí? Pero en el caso de tener un paciente que no tenga este cuadro tan triste de llegar tan tarde, pues se llevará tan pronto como sea posible. Las correcciones más tardías se asocian al riesgo de aumento de revisiones de la derivación por el aumento de las proteínas circulantes en la sangre y los detritos presentes en el líquido cefalorraquídeo después de una meningitis, ¿sí? Entonces, entre más nos mejoremos, probablemente más riesgo de que ese paciente tenga una obstrucción e infección en el transcurso de su vida. Algunos autores han descrito, sobre todo países más desarrollados, pacientes que nacen en unidades especializadas, que tienen protocolos claros de atención de estos menores, con una protección de la herida unificada y el uso de antibiótico-terapia extendida. Posiblemente esos pacientes puedan llegar hasta el 8º día sin cirugía, mientras se estabilizan de otras condiciones, pero lo ideal es llevar a la corrección quirúrgica lo más pronto posible. Bueno, uno de los estudios más importantes que tenemos en los últimos años es el MOPS, el estudio de mielomeningocele, en el cual se evaluó el efecto de la corrección in útero con respecto a la corrección postnatal. Encontró que uno de los factores de peor pronóstico era que la dilatación gráfica ventricular era mayor a 15 milímetros y para los pacientes se recomienda, así se hayan detectado tempranamente, que lo mejor es realizar la corrección postnatal porque la corrección prenatal se pueda asociar a riesgo incrementado de prematurez, como puede mostrar en este estudio para en general a estas pacientes, pero no le aporta mayores beneficios. No vamos a hablar de corrección in útero para este tema, tenemos un invitado especial que ya les vamos a contar más adelante, entonces hoy nos vamos a dedicar a la corrección abierta. Bueno, acá tenemos una nueva imagen, es una media prominente que la flecha. Los objetivos de la cirugía para estos pacientes, entonces cuando los lleguen así abiertos o tardíos o que definitivamente los moms tienen algún criterio para llevados a corrección in útero, es proteger lo que da de médula espinal y
y evitar la fístula del líquido cefalorraquídeo, así como la infección. Estos son los pasos para los objetivos de la cirugía, los que se usan acá en el servicio de del hospital. Eh, Son estos que los vamos a ver en unas imágenes que me ha compartido mi profesor. Entonces, tenemos primero la posición prono del paciente. Aquí vemos cómo se posiciona, se posiciona boca abajo, adecuadamente protegidas sus prominencias óseas. Hay que medir el defecto. Es muy importante saber si el defecto va a medir más o menos de 5 centímetros para evaluar la necesidad de colgajos adicionales y de pronto la ayuda de otros expertos como los cirujanos plásticos, ¿sí? El segundo paso, después de medir y poner en prono al paciente, es disecar adecuadamente la plácoda, ¿sí? Y es muy importante que no se puede dejar ni un solo segmento de piel o de tejido epitelial para evitar complicaciones adicionales en el seguimiento, como son los quistes dermoides o las inclusiones dermoides, que también pueden afectar el pronóstico de sus pacientes e inducir otras complicaciones en el tiempo. Aquí, después de haber liberado la plácula, lo que hacemos es formar nuevamente intentar darle reestructurado o darle la forma al saquito, ¿cierto? Que está abierto y formamos el tubito, ¿sí? Suturado. Y finalmente lo que hacemos después de haber tratado de reestructurar ese tubo es hacer un cierre hermético de los tejidos, reponiendo pues los tejidos blandos, la grasa, lo que quede en músculo, la fascia, y obviamente cubriendo este defecto con lo que quede de dura madre, puede ser fascia pues generalmente de banco. El cierre de la piel y los tejidos blandos es muy importante porque nos va a evitar complicaciones graves o altamente mórbidas como son las infecciones de esos chiquitos tan pequeños y la fístula del líquido cefalorraquídeo. Es muy importante también la salva antes del cierre para evitar estas complicaciones y estar seguros que no hay fístula de líquido. Bueno, eh, entonces cuando ya tenemos a este paciente, lo operamos, ¿sí? Tenemos que saber qué esperar de este niño, cuál es su probabilidad de sobrevivir y si va a sobrevivir, qué le vamos a hacer, ¿no? Entonces, traje este estudio, es un estudio muy importante que salió, es de un grupo de Brasil, es un seguimiento de alrededor de 20 años de los pacientes, 231 pacientes en este hospital. Estas son las características. En estos pacientes todos fueron llevados a corrección, pues estamos hablando de este tema, ¿no? De corrección abierta. En estos tiempos, como vemos acá, unos pocos mayor después de las 72 horas, basados precisamente en eso que les conté, pacientes que por algún motivo hemodinámico no pudieron llevarse tempranamente y con protocolos estrictos pudieron retrasar la cirugía hasta el 8º día. Bueno, las gestantes generalmente todas fueron a término, ¿sí? Y la mayoría de estos chiquitos eran mujeres. Entonces, ¿estos niños de qué se van a morir o qué es lo que tenemos que vigilar? Estos niños se van a morir de dos cosas, de disfunción de la derivación y de infecciones urinarias a repetición. Esas van a ser las principales causas de hospitalización y muerte, ¿no? Entonces, en este estudio lo que nos mostró fue esto, que es como la historia natural de estos pacientes. Los que logran sobrevivir tienen al menos 2 hospitalizaciones a lo largo de su vida, ¿sí? Y esas hospitalizaciones en el 37% de los casos por disfunciones de la derivación, el 18% por ITU y solamente el 5% por falsas disfunciones de la derivación, o sea que ingresan por alguna sospecha, pero no la tienen finalmente. Esto es muy importante y los autores lo recalcan, es que un paciente con mielomeningocele y con hidrocefalia derivado que ingrese por síntomas de derivación, lo más probable es que sí la tenga, ¿sí? Entonces, lo recomendable, pues, y como esta va a ser una de las principales causas de muerte, es que si tienen algún síntoma, lo más importante es creer favorablemente que sí la tenga. Las muertes ocurrieron para esta población en este transcurso de 20 años de seguimiento en 7.4% de esos pacientes seguidos. La principal causa fue la disfunción de la derivación en un 35%, y de estos, los pacientes, la causa pues de esa disfunción y muerte fue infección en la mayoría y obstrucción proximal en otro paciente.
La segunda causa de muerte fue sepsis urinaria y falla renal. Entonces, como vemos, esto va a ser importantísimo a la hora de seguir estos pacientes. Vamos a empezar a desglosar un poquito cada una de las patologías y de la afectación de ellos. Entonces, vamos a empezar con la hidrocefalia, que como vimos es la principal causa de muerte y discapacidad. El 91.8% de los pacientes van a tener ventriculomegalia, como el caso del paciente que traímos a colación. Y de estos, el 83% van a presentar hidrocefalia. Entonces vemos que hay un gap de al menos 12% de los pacientes que a pesar de tener ventriculomegalia no van a desarrollar hidrocefalia, pero comparativamente pues esto es mínimo, ¿sí? Entonces, traigo estas tablas que nos van a indicar que existe que hay una frecuencia en cuanto al nivel anatómico del defecto y la necesidad de llevar a derivación. Entre niveles, lo que vemos acá es que los niveles más altos se asocian con necesidad mayor de derivación. Miren que los segmentos lumbares, casi 100% de los pacientes van a necesitarlo, ¿sí? Y los segmentos más bajos, pues son los que se asocian a esas frecuencias más bajas de que probablemente esos pacientes tengan menos defectos pues a la hora de la embriogénesis y por lo tanto esta alteración sea menos esperada. ¿Sí? Bueno, la morbilidad dada por falla de la derivación va a ocurrir va a dar cuenta del 47%, y generalmente la primera revisión después de implementado ese catéter va a ocurrir a los 13 meses de edad. La obstrucción proximal va a ser presente en el 30% de los casos y las infecciones, como ya vimos, son el 10%, pero cuando hablamos de muerte, las infecciones van a ser la causa principal. Y van a requerir múltiples revisiones el 17% de los pacientes. O sea, tenemos que prepararnos para un paciente que si le vamos a derivar, probablemente a esta edad le vaya a fallar la derivación y si lo logramos salvar, ese 17% de los que siguen sobreviviendo van a necesitar múltiples, más de 3 revisiones, ¿sí? Bueno, en cuanto a la disfunción de la derivación, los principales factores de predictores van a ser la macrocefalia al nacimiento y el punto de corte es 38 centímetros. Si un paciente tiene más de 38 centímetros de perímetro cefálico al nacimiento, es un factor predictor de que probablemente ese paciente le vaya a fallar tempranamente la derivación y vaya pues hospitalizado en el primer año de vida por falla. Es importante, una cosa que nos recalcan en estos estudios es que pues, existe, o sobre todo esos pacientes que tienen más 7 años de seguimiento, a lo que hemos conocido como la prueba de la independencia de la derivación, y es pacientes que por algún motivo se les fractura la derivación, se les migra, ¿sí? Y que algunas veces pensamos que esos pacientes pudieran liberarse de ella. Varios estudios, uno de ellos es este que del 2007, mostró que hasta el 23% de los pacientes pudieran liberarse de esa derivación en seguimientos inferiores a 10 años. Sin embargo, en esos seguimientos más altos, solamente fue posible en 10%, en el 5.2% por 4 años. Y esos pacientes que se consideraron que fueron independientes durante esos 4 años a la independencia de liberación, 6 fallaron, o sea, el 60% de esos pacientes que dejamos sin tubo un tiempo volvieron a necesitar nuevo procedimiento para el manejo de la hidrocefalia de manera quirúrgica. Entonces, lo que nos habla, o lo que quiero resaltar en estos pacientes, es que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de decidir retirar un tubo, y si se va a hacer, pues probablemente de pronto hagan parte de ese 40%, pero necesitan un seguimiento muy estricto y probablemente, y tenemos pacientes como el que les mostré que hace parte de un resguardo indígena, pues posiblemente no se vayan a beneficiar de esta prueba. Los niveles funcionales lumbares, como ya vimos, los más bajos son asociados a menor tasa de revisiones de los niveles de revisiones o de disfunción de la derivación que los niveles más altos. Y este es nuestro paciente. Nuevamente, lo que encontramos en el nacimiento fue esta ventriculomegalia. Bueno, este es un algoritmo que nos traen también estos neurocirujanos de Brasil, y lo que nos muestra fue que ellos, en su caso, pues el 94% de las veces trataron a sus pacientes con ventriculostomías, derivaciones ventriculares. ¿Sí? Esto lo traigo porque hasta el momento pues no hay una clara
no hay una clara directriz en la literatura internacional en qué es lo que deberíamos ofrecerles, si derivación o tercer ventrículo, como algunos autores se han atrevido a, pues, a publicar. Esos autores solamente practicaron la endoscopia en 2 pacientes, ¿sí? Y 2 pacientes fueron tratados de manera conservadora porque no tuvieron síntomas y tampoco tuvieron incremento del perímetro cefálico en el seguimiento. Entonces vemos, estas son las frecuencias de las pacientes tratados con ventriculostomías, los que fueron a revisiones, sí, más del 70% de los pacientes fueron a revisiones, vemos acá una revisión, 2 revisiones, inclusive 4 revisiones o por encima de ello. En esos pacientes en los cuales fueron a revisión de la derivación, que fueron 5 y 49, entonces los 5 pacientes fueron llevados pues a una tercer ventrículo endoscópica como mecanismo de revisión exitoso, ¿sí? Y 49 fueron llevados a una DBP. Esos pacientes que fueron llevados a la tercer ventrículo endoscópica se hizo por encima del año de edad, pacientes con adecuado peso y que no tenían antecedentes de infección neonatal. Eran los criterios de inclusión y obviamente que la imagen, pues, en resonancia sea favorable. Y esos pacientes, de los 2 pacientes que trataron a través de endoscopia como mecanismo primario de la derivación, uno requirió derivarse cuando le falló la derivación. Entonces, nosotros llevamos a nuestro paciente del caso clínico, al cierre del meningocoele, ¿sí? Y más o menos a los 5 días el paciente presentó un cuadro de hidrocefalia aguda, ¿no? Entonces, ¿qué tan frecuente es eso y a qué edad deberíamos esperarla? Entonces, desde el cierre hasta el requerimiento de algún procedimiento que implique el manejo de la derivación, una semana después, como fue nuestro caso, va a ocurrir en el 7.1% de los pacientes, entre la primera semana después del cierre y el mes de edad, en el 84% de los pacientes, y entre el primer mes y un año, el 8.6%. Entonces, como vemos, los pacientes van a requerir o van a demandar clínicamente o van a manifestar pues hidrocefalia, especialmente después de la semana y dentro del primer mes de vida. Eso quiere decir que este va a ser nuestro periodo más crítico de seguimiento. Entonces, hasta ahí hablamos de la hidrocefalia, vamos a seguir con el otro aspecto que son las infecciones urinarias. Entonces, por definición, esos pacientes pues van a tener eh, sus segmentos de inervación vesical anómalos completamente, ¿sí? Y la morbilidad que va a implicar la ITU a repetición va a representar un 55.8% de la afectación de estos pacientes. El nivel va a ser muy importante porque también va a estar asociado con la presencia de infecciones urinarias recurrentes. Como vemos acá, niveles más altos pues van a ser peores porque son pacientes que desde esos niveles, por ejemplo, torácicos hacia abajo, no van a tener ningún tipo de inflamación o movilidad, ¿sí? Esa es la frecuencia con la cual se presenta la vejiga neurogénica dependiendo del sitio. En el seguimiento de esos pacientes, lo que se ha visto es que los pacientes que logran ser continentes sin cateterismo son una minoría, menos del 1%, ¿sí? Los pacientes que logran continencia social son alrededor del 23%. Continencia social quiere decir que se hacen cateterismos, pero no tienen escapes de orina durante el periodo en el cual se hacen los cateterismos, que puede ser cada 4 horas o cada 6 horas, dependiendo pues de la dinámica vesical individual. Y la incontinencia urinaria, incluso con cateterismos intermitentes, ocurre en el 61% de todos estos pacientes de los que sobreviven. Eso quiere decir que son pacientes realmente afectados en su vida diaria, ¿no? Porque probablemente van a necesitar, además de los cateterismos, el uso de pañal. La incontinencia urinaria está presente con alta frecuencia en todos los niveles funcionales, ¿sí? No importa pues que el paciente logre alguna movilidad o el segmento sea muy distal, siempre va a haber una alteración pues de esos segmentos. Y no existe relación entre la vejiga neurogénica y el nivel del mielomeningocele. Entonces, independientemente del nivel, siempre tenemos que estudiar la función vesical y siempre pues vamos a encontrar con seguridad alguna alteración. Y hay una clara asociación entre los niveles dorsales, o sea, los niveles más altos, y la frecuencia de infecciones urinarias recurrentes.
Existen protocolos para tratar de reducir esta complicación, como son los protocolos urodinámicos para pacientes con infecciones urinarias recurrentes, que son los que vemos en nuestro servicio, en este caso pues acá que ha liderado neurocirugía, que es a través de antibioticoterapia profiláctica, el aumento de la frecuencia de los cateterismos intermitentes limpios y el tratamiento pues, o la vesicostomía, el tratamiento pues de esa vejiga temprano, de manera temprana cuando sea necesario, para evitar precisamente esos rebosamientos y esa mala manipulación de la orina. El control de las infecciones se ha logrado con la adecuada adherencia a estos tratamientos, va a permitir pues la limitación de las infecciones urinarias. Es importante también entonces entender que esos pacientes, además de una alteración en la función vesical, van a tener una alteración en la función intestinal. El 73% de los pacientes van a tener incontinencia fecal y el 48% van a tener otras alteraciones parasimpáticas como el estreñimiento. Entonces, son pacientes que van a requerir un seguimiento muy estricto y un acompañamiento multidisciplinario amplio. Vamos a hablar de la malformación de Chiari 2, quizás es una de las más polémicas y sigue siendo pues difícil todavía para muchos en cuanto al seguimiento y la interpretación. Fue escrita por Hans Chiari en el 81, en 1881, ahí está mal, son más de 100 años. Entonces, la malformación de Chiari 1 va a estar presente previo a la manifestación radiológica prenatal de hidrocefalia, y es de pensar que lo que primero vamos a encontrar precisamente va a ser esa malformación en la formación del hueso endocondral de la fosa posterior. Los pacientes nunca desarrollan hidrocefalia, a pesar de tener mielomeningocele y Chiari 2, solamente va a ser el 10 hasta el 20% de los casos, ¿sí? Y como ya lo dijimos, va a ser casi que un sine qua non que todos los pacientes con mielomeningocele tengan Chiari 2 radiológico entre el 90 e incluso hasta el 100% de los pacientes. Sin embargo, a pesar de tener malformaciones de Chiari que pueden ser muy llamativas, como ya les comenté, que pueden tener inclusive compromisos de niveles cervicales bajos o dorsales, solamente un cuarto de ellos va a ser sintomático, ¿sí? Y para algunas series solamente menos del 10% va a ser realmente sintomático ese Chiari. Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta porque en el caso de que se vuelva asintomático, sobre todo en los pacientes más chiquitos, menores de 3 años, va a tener una mortalidad muy alta, ¿sí? La muerte en los menores de 3 años va a representar el 15% directamente asociada con esta malformación. Y si hay una disfunción del tallo ya presente al momento del diagnóstico, inclusive después de la cirugía, se mueren hasta el 70% de los pacientes. Esto puede estar asociado a la presencia de dismorfismo intrínseco, isquemia o hemorragia del tallo en esos pacientes, dado sobre todo por la compresión a nivel bulbomedular y pues a la movilización, obviamente a través de tejido cartilaginoso poco protector pues, en esos pacientes. Intervenciones más tempranas, o sea, cuando el paciente apenas está desarrollando síntomas que implican pues un seguimiento muy estricto de esos pacientes, pueden reducir la mortalidad hasta en un 23%, ¿sí? Lo que indica que este proceso es un proceso de compresión dinámico de la unión bulbomedular y que posiblemente con intervenciones más tempranas sea reversible. Sin embargo, después de presentar un cuadro como esos, las secuelas pueden estar presentes hasta en un tercio de los pacientes, especialmente dados por la función de los pares bajos y el compromiso respiratorio. Entonces, nuestro paciente lo operamos, le cerramos un mielomeningocele al 5.º día desarrolló hidrocefalia, sin embargo, al 6.º día empezó a presentar alteración de los pares bajos dadas por un mal manejo de las secreciones, cialorrea y posteriormente apneas centrales, ¿no? Entonces, el Chiari sintomático va a estar presente, como ya lo dijimos, en frecuencias variables que pueden ir desde el 12 hasta el 21%, y los más afectados y los que tienen más riesgo de morir por este problema van a ser los recién nacidos y los lactantes menores de 3 años, como ya dijimos, generalmente los menores de 1 año, ¿sí? Las manifestaciones y el diagnóstico va a ser clínico,
y se ha descrito, lo que se describe en la literatura es que esos lactantes con esta malformación que inicien con neuropatías craneales, cualquiera que sea, especialmente bajas, disfagia neurogénica y trastorno respiratorio como la apnea, cianosis y estrido laríngeo no explicados pues, por otras causas periféricas. La medida inicial, para, independientemente, pues en todo caso, para el manejo del Chiari 2 va a ser la derivación, ¿sí? Y en el caso que el paciente ya esté derivado, va a ser la revisión de esa derivación. Y si definitivamente el paciente mejora o los síntomas son severos, pues va a estar indicada la descompresión de la fosa posterior. En los niños más grandes, el diagnóstico pues va a depender igualmente de los síntomas, pero esos síntomas van a ser más sutiles. Generalmente esos niños se van a quejar de cervicalgia, de debilidad en las extremidades superiores y de espasticidad, o sea que el examen físico debe ser muy minucioso porque evaluar una espastis en un niño de 2 o 3 años pues puede ser difícil. La mayoría de las series lo que nos hablan es que los pacientes que van a ser sintomáticos son chiaridos y que son más grandecitos, no, pues generalmente no pasan de los 6 años de edad. Generalmente esos pacientes van a ocurrir en los primeros 2 a 4 años, ¿sí? Y para esos pacientes el contexto es muy distinto, porque en el caso, nuevamente, la medida va a ser revisar la derivación, si no la tiene, ponérsela o, ¿cierto? Y si no mejora, finalmente la descompresión de la fosa posterior. Los resultados son favorables en el 79 hasta el 100% de los casos. Bueno, en los recién nacidos, como ya vimos, sobre todo por esa alta frecuencia de muerte y porque, como ya vimos, puede ser un proceso reversible, el enfoque quirúrgico agresivo va a estar indicado, ¿sí? Para evitar llegar a los síntomas severos de compresión de tallo, en donde la mortalidad, cuando ya están presentes, pues la mortalidad puede ascender hasta el 70%. ¿Sí? Hay algunos autores que han hablado, este autor en el 95 habló de un tallo displásico, en donde posiblemente esos pacientes no iban a mejorar a pesar de la cirugía, porque había un tallo encefálico en riesgo con la flexión dada para hacer la descompresión del Chiari, pues posiblemente se iban a empeorar y posiblemente eran los que morían. Pues a pesar de tener este concepto, la recomendación actual es precisamente aplicar este enfoque quirúrgico agresivo para tratar de meter a nuestros pacientes en este porcentaje de reducción de la mortalidad, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que muy posiblemente esa mortalidad del resto puede estar asociada con la presencia de tallo displásico. Bueno, esos son los predictores de mortalidad cuando tenemos un mielomeningocele y un chiarido sintomático. Entonces, estos son los síntomas más frecuentes que podemos encontrar. Entonces, son tan variables como una parálisis de las cuerdas vocales que nos podemos dar cuenta a través del llanto, ¿sí? La disfunción, pues, en el control de las secreciones, el estridor es muy importante. Nuestro paciente, el primer síntoma que presentó fue estridor, seguido de la parálisis de cuerdas vocales y después la disfunción o la alteración en el control de las secreciones, y ya lo que vemos acá. Malos resultados los vamos a encontrar en el 38%, y malos resultados se refiere a dos cosas: muerte o dependencia del ventilador, niños que van a estar conectados pues de por vida a un ventilador. Cuando tenemos un chiarido sintomático, se van a morir en la presentación inicial por una apnea central el 25%. En el primer año, a pesar de la cirugía, el 16%, y en la adolescencia, el 9%, directamente relacionada con el chiari 2. Es decir, que a pesar de que lo tratemos, esta es una entidad progresiva y dinámica que puede asociarse a muerte en el transcurso de la vida de ellos. Y de los que fallecieron, pues se van a morir la mayoría de apnea central en el 88%, y el resto, pues, el 44%, pues va a desarrollar síntomas en los primeros 3 meses de vida. Entonces, los predictores de mortalidad van a ser los niños que presenten síntomas en los primeros 3 meses de vida, ¿sí? Que tengan Apgar más bajos, generalmente hay 4.5, que tengan defectos muy grandes, más de 5.7 centímetros, niveles por encima de L2, o que el perímetro cefálico al nacer sea grande, como ya vimos, niños macrocéfalos. Entonces, en nuestro caso, pues como fue un niño que nació en un resguardo, atendido por una partera, no sabemos el Apgar, ¿sí? Pero sí podemos encontrar, pues, que fue un niño que desarrolló síntomas en los primeros 3 meses de vida, que tenía un defecto por encima de este tamaño, y los otros dos, pues no tiene por lo menos 3 de estos predictores de mortalidad.
Bueno, entonces hasta ahí encontramos mielomeningocele, ¿sí? En paciente con Chiari-2. Médula anclada, igualmente, va a ser un sine qua non, el 90 hasta el 100% de los pacientes lo van a tener por imagen. Sin embargo, el diagnóstico y la necesidad de cirugía va a depender de este criterio, que es un criterio clínico. El dolor en la espalda o en los miembros inferiores, escoliosis progresiva o cambio en la audición vesical y deterioro motor. Muy importante la función vesical porque es uno de los criterios o los ítems de seguimiento que nos van a indicar si ese paciente está progresando o ha hecho alguna alteración nueva, ¿no? La frecuencia de cirugía para liberar una médula anclada en pacientes con mielomeningocele es entre el 10 y el 30%. Bueno, y otra de las cosas muy frecuentemente que encontramos es la alergia al látex y va a depender básicamente del grado de exposición. La frecuencia es muy baja, por debajo del 3%, y los autores recomiendan pues que esos protocolos para aislar a sus niños del látex pues que no deberían continuar. Hay algunas controversias, por ejemplo, la corrección de mielomeningocele y derivación en el mismo momento. No hay consenso entre si esto es lo indicado o no. Algunos autores no han encontrado aumento en las complicaciones, pero otros sí han aumentado, sobre todo han encontrado bacterias transitorias por la manipulación quirúrgica del mielomeningocele y pacientes que tenían próximos, pues estaban próximos a una ITU o tenían una ITU en curso. La indicación es que se haga pues al mismo tiempo, en el caso de que el paciente tenga una macrocefalia franca al nacer, tenga algún predictor pues de hidrocefalia temprana, ¿sí? Y en esta imagen lo que vemos es otra característica que es el pectum en forma de pico y la agenesia parcial del cuerpo calloso. La calidad de vida a largo plazo de estos pacientes, entonces de los que logran sobrevivir, va a estar muy limitada, va a ser importante que tengamos en cuenta que solamente el 32% van a lograr asistir a educación regular y el 54% de los pacientes van a ir a escuelas especiales, ¿sí? Y el principal indicador de que el paciente no vaya a educación o sea susceptible de educación especial es que tenga hidrocefalia radiológica, ¿sí? Bueno, es muy importante tener en cuenta la transición a la vida adulta, porque precisamente vamos a depender de esta continencia de los esfínteres, ¿sí? De si el paciente logró una adecuada función intestinal, si logró un nivel educativo importante y si logra caminar o no, como vemos acá, estas son las frecuencias de ambuladores independientes o de pacientes que no caminan, la amplia mayoría pues no va a lograr caminar, entonces esos pacientes van a necesitar equipos multidisciplinarios que enfoquen hacia algún oficio desde la vida temprana y hacia algún grado de seguimiento en cuanto al desarrollo social a lo largo de la vida, porque van a ser pues pacientes que van a tener algún grado de discapacidad importante. ¿Sí? Esto vamos a tener una charla también de espina bífida, cerrada y va a ser el tema importante, la función vesical, entonces ya en horas del tiempo vamos a ir concluyendo. Entonces es importante tener en cuenta que esos pacientes no podemos olvidar la evaluación a largo plazo de los que logran sobrevivir, ¿no? De la función neurológica. La afectación de la vejiga va a ser independiente, como ya vimos, del defecto o del momento del cierre. Y esos pacientes van a necesitar una evaluación individual de los patrones dinámicos de la vejiga a través de una urodinamia del cuello vesical y de la funcionalidad del uréter externo, porque nos va a permitir evaluar cuál es el momento más indicado para ofrecer alternativas adicionales a esa vejiga que necesitamos que albergue orina o que no tenga aunque no esté rebosando orina de manera incontrolada, ¿no? Entonces, como recordábamos, pues el nervio pélvico y pudendo están dados pues, por las raíces desde C2 hasta C4 y van a inervar el músculo detrusor de la vejiga y el esfínter externo de la uretra. No existe una correlación del tipo de vejiga neurogénica y la disfunción con el nivel óseo funcional, entonces podemos encontrar vejigas espásticas o vejigas flácidas en cualquier paciente, y la única manera de saber qué tipo de vejiga tiene mi paciente y qué intervención le vamos a ofrecer es hacerle una urodinamia, ¿no? Y el seguimiento. Entonces, el pronóstico urológico no va a ser predecible al momento de nacer.
La anatomía macroscópica de la vejiga no se altera, entonces muchas veces, y lo que hemos visto aquí con mi profesor en el seguimiento de algunos pacientes que nos llegan por consulta externa, es que traen imágenes de resonancia con imágenes de vejiga pues normales o casi normales, pero lo que tienen que entender estas familias es que la inervación, a pesar de que tenemos una vejiga macroscópicamente normal, es que la inervación de esa vejiga es anormal y eso es lo que vamos a tratar. Bueno, entonces estas son las disfunciones, esas son las posibles alternativas que podemos ofrecer a estos pacientes cuando que pueden ir desde la medicación para aumentar la capacidad vesical y que el rebosamiento sea menor, sí, el paciente puede alcanzar a realizarse sus cateterismos de manera más limpia y más concertada, e inclusive podemos ir hasta en el proceso de la evolución de la enfermedad a procedimientos más invasivos como la ampliación pues, de la capacidad vesical vía quirúrgica. ¿Sí? Pero eso obviamente va a depender del seguimiento y del tipo de la vejiga. Entonces, a manera de ejemplo, como ya les comenté, la evaluación de video-urodinamia va a ser un ítem que vamos a tocar de manera más profunda en la charla de espina vía cerrada. Entonces, aquí lo que vemos es una gráfica de una video-urodinamia que nos muestra una hipoactividad del detrusor y no hay una disinergia del esfínter del detrusor en esta imagen que vamos acá abajo. Esa es una imagen de un escanigrama de una vejiga, que lo que vemos es la máxima capacidad de llenado, ¿sí? Que muestra las paredes lisas pues, de la vejiga que se está pues, vaciando. Y esa es todo lo contrario, una vejiga completamente, pues con una completa sobreactividad, con contracciones no inhibidas, y en la parte inferior vemos la electromiografía que muestra pues una completa disinergia de ese destrusor, mientras hay una sobreactividad completamente completa de esas paredes vesicales, pues el detrusor del esfínter externo está cerrado. Y acá vemos la imagen de esta vejiga, que es una vejiga, como no la describen, completamente trabeculada y espástica. Este es como un algoritmo de estos autores, esos son de Ohio, que nos muestra en qué momento ellos hacen la videourodinamia y la evaluación renal. Entonces, la evaluación incluye las primeras 48 horas pues, del nacimiento, el seguimiento a los 2 meses a través de la videourodinamia, y dependiendo pues ya del seguimiento que encontremos en cuanto a la compliance de esa vejiga, pues vamos a tener la aplicación de diferentes estrategias, bien sea medicamentosa u otras como tales ya más invasivos. El seguimiento, como vemos acá, es de por vida y dependiendo de esa funcionalidad normal o no, va a depender lo que vamos a ofrecer. Maneras de conclusiones, vemos principalmente que una mayor supervivencia en estos pacientes implica que necesitamos conocer tratamientos adicionales, ¿sí? De las condiciones asociadas como la hidrocefalia y la vejiga neurogénica, que son las principales causas de morbilidad y muerte. Exige la competencia pues, de un equipo multidisciplinario que implica desde los médicos de atención primaria para el reconocimiento de estos pacientes y, por supuesto, de equipos especializados que permitan, como ya vimos, el tratamiento temprano, el reconocimiento de los predictores de buen y mal pronóstico, el seguimiento a largo plazo y la transición adecuada a la vida adulta. La supervivencia, pues, de las derivaciones o la supervivencia, pues, o la falla de la derivación se considera hasta el momento la base para determinar el pronóstico, como ya vimos, y sabemos que sus pacientes tienen una tasa de disfunción la más alta, pues, con respecto a la población general. Recordar que es una enfermedad crónica con expectativas de vida mayores y pues que nosotros debemos tratar precisamente de llevar a esos pacientes a la menor morbilidad posible. Muchas gracias. Marta, muchas gracias. Eh, yo como una especie de anécdota quiero contarles que esta semana, la semana anterior, tuvimos un paciente con un encefalocelio occipital gigante,
Y en el hospital donde trabajamos, que es el Hospital Pablo Tobón, contamos con unos neurocirujanos que ya tienen una experiencia bastante amplia, pero que llevan de egresados menos de 10 años. Y lo curioso es que ninguno de ellos había visto un encefalocele. Eh, También como anécdota quiero contarles que cuando yo empecé mi práctica como neurocirujano, era muy común que a mi consultorio llegaran pacientes en embarazo a consultarme porque tenían un meningocele, tenían un meningocele, y entonces esa cirugía se programaba en forma urgente en el mismo momento del parto. Resulta que el encefalocele ya prácticamente no existe y yo podría decir que, pues aunque mi práctica no está enfocada en niños, llevo más de 2 años sin operar un meningocele. Entonces yo creo que ambas patologías están acabando. Yo diría que afortunadamente, pero es controversial por el tema del aborto. Eh, Sin embargo, eh, pues es una patología que nuestros residentes tienen que aprender a manejar, aunque yo creo que cada día va a haber más escasa. Otra cosa importante es que uno nunca ve adultos con meningocele. Según lo que nos dijo Amanda, la mortalidad que yo alcancé a sumar es más o menos del 59 o del 60% hasta la adolescencia, pero uno realmente no ve adultos con meningocele. Yo no sé si es que se mueren o ya la válvula deja de funcionar o ya el paciente está tan adaptado a su vida que ya no tiene que consultar, pero sí llama la atención que uno no ve personas mayores de 40 años con meningocele. Eh, Quiero escuchar la opinión de los expertos. Gracias. Buenos días. Bueno, con respecto a toda esta frecuencia y todo eso, creo que al fin se ha logrado de cierta manera una remisión a los sitios donde más frecuencia hay. Entonces, contrario a lo que dice Nacho, nosotros aquí tenemos alrededor de 12 a 14 mielos al año. Estamos intentando de que lleguen a tiempo para hacerlo sin útero, pero ha sido muy difícil con las EPS y con la distancia en los hospitales de las subregiones, pues. Pero seguimos teniendo entre 12 y 14, eso ha sido un constante siempre en los 12 años que llevo yo trabajando acá. Eh, en cuanto a la prevención, se ha hecho un trabajo desde educación del hospital para mejorar los consumos de ácido fólico, hierro y B12, pero realmente depende mucho de la parte de los gobernantes los que permitan que esa profilaxis y ese suplemento se dé. Entonces ha sido muy variable porque depende de la disposición de ellos. En unas épocas se logró unas buenas coberturas y se notó inmediatamente el cambio en el porcentaje, y en otros se baja la cobertura, entonces vuelve y se aumenta el porcentaje. Pero indistintamente de eso, seguimos teniendo más o menos entre 12 y 14 mielos año de todas las ubicaciones, pero los más frecuentes son los que dice Amanda. En cuanto a los encefaloceles occipitales o los de funda posterior, que vendría a ser un Chiari 3, es muy raro, más o menos tenemos uno al año aquí también. En cuanto a las edades y los seguimientos, como decía Amanda, que revisó muy bien la parte estadística y la parte de la calidad de vida y sus complicaciones, que me parece muy interesante toda la revisión que hizo. Nosotros aquí en el hospital tenemos la clínica de mielomeningocele, la clínica de espina bífida. La base de datos de nosotros ya pasó de los 1000 pacientes. Tenemos de todas las edades, desde recién nacidos, que somos los que captamos aquí en el hospital, hasta la adultez. Les puedo decir que la apreciación que tiene el doctor Ignacio Nacho es que después de la adolescencia, pasados los 14, 15 años, el porcentaje de consulta por neurocirugía es muy bajo, porque inclusive también el porcentaje de disfunción de la válvula también es muy bajo. Consultan más al nefrólogo, al urólogo y al gastroenterólogo,
y lo digo con conciencia porque en la clínica de mielomeningocele los niños que tenemos ya mayores de 16 años y los adultos, realmente los problemas que tienen es con el manejo de su vejiga, realmente no neurológicos, no. Ha sido muy esporádico que operemos un chiari sintomático ya adulto, es muy esporádico. Pero tenemos pacientes con mielomeningocele y chiari que logran hacer tecnologías, no son completamente independientes, pero por lo menos son aportantes en su casa y ayudan, son una mano más para ayudar. Son muy pocos los que logran eso, como les mostraba Amanda en sus estadísticas, porque tienen problema de educación, tienen problema de independencia, tienen problema con la vejiga. Entonces ha sido difícil. Personalmente me parece que la edad más difícil de estos pacientes es la adolescencia, cuando empiezan a socializar, porque la parte genital los retrae demasiado y a pesar de que nosotros hemos intentado esta parte de la educación, de enseñarles cómo se maneja la parte sexual, de enseñarles cómo manejar la vejiga para que sea un tanto más social, como decía Amanda, lo de la continencia social, sigue siendo un tabú y sigue siendo un problema en los colegios porque los siguen discriminando. Entonces, estos muchachos se retraen mucho, no quieren volver a salir y eso va en contra absolutamente tanto de la socialización como de la educación. Pero básicamente ese es un tema y una meta que tenemos aquí en la clínica mielomeningocele. Cada vez le hacemos más fuerza a eso, cada vez tomamos más los adolescentes y los empezamos a guiar en esa socialización desde pequeños, desde los 7, 8 años, y a los papás los concientizamos de eso, porque además tenemos psicóloga pues, que nos ayuda con este proyecto. Pero vuelvo y les digo, es difícil, pero sí es muy claro que entre más grandes son, menos problemas neurológicos tienen, y entre más grandes son, más problemas urológicos tienen. Entonces, por eso casi no llegan a nuestra consulta, sí llegan muy frecuentemente al nefrólogo y al urólogo, que es cuando ya están buscando trasplante renal o tienen infecciones a repetición, abscesos, empiemas, todo esto. Muchas gracias de nuevo, Amanda, muy buena la revisión, te felicito. Muchas gracias a todos por haber asistido. Si hay más preguntas o comentarios. Buenos días, Vladimir de la Cruz de Santa Marta. Buenos días. Sí, mire, yo pienso que la revisión que hizo la doctora Amanda fue excelente, la revisión estadística de la fisiopatología. Yo pienso que nosotros aquí en Santa Marta en la década del 90 tuvimos un brote serio de, de defectos del tubo neural y eso coincidió con la fumigación de la Sierra Nevada de Santa Marta con Paracuat. En este momento parece que va a volver la fumigación y tenemos que estar atentos a qué va a suceder con estos casos. El mielomeningocele sigue presente, como bien lo dijo el doctor, son más o menos 12, 13 casos de mielomeningocele al año. Nosotros en el Congreso Nacional de Cúcuta del año 2006 presentamos un caso de mielomeningocele doble. Hicimos la revisión en ese momento, era el 7º caso en el mundo. Se sigue presentando todas las complicaciones del mielomeningocele, desde el mielomeningocele sintomático. Tenemos un niño hospitalizado de muy difícil manejo, se le hizo su derivación, la derivación funcionante, lo descomprimimos y el niño sigue presentando apnea, sigue presentando estridor y pensamos que es un defecto directamente intrínseco del tronco encefálico. Una de las cosas que más llama la atención, y es una pregunta que yo quiero hacerle al público, es a partir de qué edad ellos intervienen en la médula presa. 100% del mielomeningocele tiene médula presa y más o menos un 20-30% va a ser sintomático. ¿Cuál sería la mejor edad de intervención? Es la pregunta que yo le hago al doctor Cortés. Perdón, ¿me la repites que no te oí bien? Doctor, 100% de los niños con mielomeningocele tienen médula presa, ¿verdad? Sí, señor. Y los casos sintomáticos es el 20 al 30%.
¿A partir de qué edad usted hace la corrección de la médula presa en estos pacientes? Bueno, la médula anclada en el mielomeningocele, como dice usted claramente, el 100% por imagen están anclados, pero no el 100% por función son anclados. Entonces, lo primero es que hay que establecer es que si por función están anclados, no importa la edad que tengan, se deben operar. Y ese seguimiento se logra con la urodinamia, como dijo Amanda, la urodinamia la hacemos anual, en alguna literatura no entra semestral, pero nuestro sistema de salud definitivamente no nos deja hacerla más corto semestral, que la hacemos anual. Tenemos una evaluación urodinamica inicial del paciente, ya conocemos su vejiga neurogénica, sus características, y en el seguimiento nos damos cuenta cuando esta empieza a disfuncionar o empeorar, a ponerse espástica, un tanto más luchadora, un tanto más peleadora. Entonces, al darnos cuenta que el patrón neurogénico de la vejiga cambia en la urodinamia, automáticamente lo programamos para cirugía, para la liberación de la médula anclada. No hay una edad en la cual se debe hacer, sino que se debe hacer es en el momento en que la vejiga cambie de patrón y se vuelva luchador y peleador. Porque el fin de la liberación de la médula anclada realmente es disminuir las presiones intravesicales, disminuir el riesgo preterreal y proteger. La idea es, precisamente, por eso siempre dependemos de la urodinamia. Yo le hago esa pregunta porque encontré un trabajo en donde dice que es a partir de los 3 años. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué hago? ¿Me, me ciño a lo que reporta la literatura o me ciño a lo que, a lo que yo encontré? Muchísimas gracias. Pues yo le digo que realmente nosotros aquí en la clínica de mielomeningocele, a pesar de que el porcentaje más alto de los que se ponen eh, anclados funcionales tienen más de los 4 años, que coincidiría mucho con lo que usted leyó, también tenemos pacientes que hemos tenido que operar al año y medio, a los 2 años, 2 años y medio, porque se disparan las presiones. Y tenemos pacientes que tienen presiones de 15 intravesicales y al control del año, 2 años de vida, 2 años y medio de vida, tienen presiones de 75, 90. Si se puede esperar a pasar el año, pierde el riñón. Entonces, realmente no importa la edad, sino que importa la urodinamia. Pero por estadística, sí podría decirle que nosotros acá en el estado tenemos más o menos después de los 4 años se tornan las vejigas neurogénicas espásticas. Muchas gracias, doctor. De nada. Buenos días. Buenos días. Hola, Eduardo. Yo quisiera hacer un comentario adicional. Claro, dale, Juanes, dale, tranquilo. Sobre lo que dices, totalmente de acuerdo. La médula presa, la médula anclada se opera cuando es sintomática y no por el hallazgo de la imagen pues, de la médula que está localizada a nivel del defecto de mielomeningocele. Todos lo tienen a ese nivel y por definición por debajo de L3 en los mielomeningoceles lumbares o lumbosacros. Una observación es que la técnica con la que se realiza la videourodinamia también es muy importante, ¿cierto? Porque a veces nosotros de pronto aprendemos únicamente el valor o recordamos el valor de la presión como un número de corte, pero dependiendo de cómo se haga la videourodinamia, también esto puede dar algunos falsos resultados con presiones altas. Por ejemplo, la velocidad de infusión en el momento en el que se haga la videodinámica también puede dar esos valores diferentes y por eso es que el concepto y el manejo multidisciplinario, como tú lo mencionas, es fundamental. Y respecto a lo que estaba mencionando sobre la incidencia, yo también tengo la percepción de que los mielomeningoceles postnatales cada vez son menos frecuentes. Sí ha habido una disminución en el número de casos que se intervienen, y nosotros nos hemos enterado de que sí hay una mayor indicación de determinación voluntaria del embarazo, porque les dicen a los papás pues que es una situación que es incompatible con la vida, que es una malformación incompatible con la vida o que induce pues la depresión de los papás y por eso le indican la terminación del embarazo a muchos de esos bebés. Nosotros actualmente te puedo decir que estamos operando más casos de cirugía in útero, incluso que cirugía postnatal. Y pues esto es algo que nos muestra esa tendencia pues de disminución de los casos postnatales y estamos haciendo pues más cirugías in útero actualmente.
Y la frecuencia de los encefaloceles, sí, yo creo que se ha mantenido estable, esta no ha variado mucho. En los encefaloceles, precisamente hace unos pocos días tuvimos un caso de un encefalocele transnasal, el cerebro y las meninges salían por la fosa nasal, era un defecto en la fosa anterior a nivel del etmoides, que es bastante infrecuente, y hemos tenido también más o menos una incidencia de un caso al año, 1 o 2 casos al año de encefaloceles occipitales, que son los más frecuentes de todos. En estos, unos que son supratentoriales, otros que son infratentoriales, incluyen el cerebro y serían pues el Chiari-3, y los cuales pues tienden a tener un pronóstico que puede ser bastante variable, obviamente dependiendo de qué tanto tejido tengan herniado, pero hemos tenido en general unos resultados satisfactorios con el tratamiento de los niños con encefalocele. Tengo entendido que algunos expertos en el mundo incluso han hecho cirugía in útero para corrección de encefaloceles occipitales, siguiendo pues como las mismas técnicas y las mismas filosofías de la corrección prenatal, que podría mejorar el pronóstico de estos pacientes, pero son muy pocos los casos y todavía no es una indicación fuerte para decir que se hace corrección pues prenatal, y pienso que está en fase de investigación todavía. Sí, de acuerdo, Juanes. El doctor Cabaleiro, como dices tú, ha hecho varios, el resultado ha sido muy bueno, pero son tan pocos pacientes que, pues, que es difícil asumirlo como una técnica estándar, pero pareciera que todo va dirigido allá y el resultado es bastante bueno. Eduardo, yo te quería preguntar tu opinión sobre el tiempo o el momento en el cual se hace la corrección prenatal, porque la literatura internacional, pues sí, dice ese valor en las primeras 48 horas. Había otros artículos hace unos 10 años que decían las primeras 12 horas, pero como lo mencionaba el doctor Ignacio, él tenía la tendencia de que el paciente nace y de inmediato se hace la corrección in útero. Nosotros en nuestro centro, en la Clínica Universitaria Bolivariana, lo seguimos haciendo así siempre que es posible. Nace un bebé con mielomeningocele, usualmente es una cirugía electiva, nacen por cesárea, cirugía electiva, y de inmediato el paciente se estabiliza por parte de neonatos, y después en las primeras 6 horas estamos haciendo la corrección del mielomeningocele y lo consideramos una emergencia. No sé si tú coincides en que el tiempo más temprano disminuye el riesgo de infecciones, que puede mejorar el pronóstico de los pacientes, menos incidencia de complicaciones de las derivaciones, que eso es lo que hemos visto nosotros, y por eso siempre lo seguimos intentando hacer en las primeras 6 horas. Yo también tenía la misma idea, pero hay un estudio que hizo el doctor Cabaleiro precisamente evaluando antes de las 6 horas, después de las 6 horas entre 6 y 24, de lo entre 24 y 48 y luego el resto de los pacientes. Y se dio cuenta que la hiperaguda entre el nacimiento y las 6 horas tiene más riesgo de complicaciones del paciente como tal, no de su patología de base, sino de otras complicaciones porque no logra una buena adaptación neonatal. Pero después de las 6 horas, entre las 6 y las 24 horas, es el mejor momento en el cual tiene menos complicaciones, tanto de su adaptación neonatal como de su enfermedad de base, que es el mielomeningocele. Entonces, yo asumo ese misma hallazgo que él encontró y los opero entre las 6 horas y las primeras 24 horas. O sea, en resumidas cuentas, un paciente nace aquí y tú 4 o 5 de la tarde y al otro día 7 de la mañana lo estamos operando. Entonces entra dentro del rango del urgente, pero no en el hiperagudo, que es desde el nacimiento a las primeras 6 horas, que es lo que dicen que se necesita mínimo para hacer una buena adaptación neonatal. Nosotros acá en el hospital los operamos entre las 6 horas y 24 horas de nacidos cuando nacen aquí en la institución. Ya es otra cosa cuando vienen remitidos, a veces es muy difícil que lleguen en ese rango de tiempo, pero en general cuando nacen aquí lo hacemos entre las primeras 6 horas y 24 horas. Sí, nosotros usualmente, bueno, cuando nacen estos niños le colocamos un doble catéter umbilical, se le coloca pues los neonatólogos un doble catéter umbilical con línea arterial y una línea venosa, y si es posible pues también un epicutáneo y catéteres periféricos. Y lo que hacemos es intentar mantener las presiones arteriales durante esas primeras horas de vida y durante el procedimiento con percentiles normales, por encima del 50%, pero por debajo del 95% de percentil, y pues no hemos tenido afortunadamente casos pues que lamentar, ni ninguna situación de inestabilidad intraoperatoria.
y usualmente pues les ha ido bien. Y más o menos sí, es alrededor de las 4 o 6 horas que se está empezando todo el montaje pues de la cirugía. Ustedes saben que a veces uno dice 6 horas, pero a las 6 horas pues no está cerrado el defecto. A las 6 horas está uno haciendo incisión y está operando, entonces probablemente entraría como entre ese grupo, pero sí intentamos que sea lo más temprano para crear la conciencia también en el resto de los colegas y en la institución como tal, de que esto es algo que se tiene que dar, que son casos a los que se les